El mundo del espectáculo y la cultura con Carla Milla, por supuesto, aquí en Nativa. Carlita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Un martes nuevo para poder conversar, para poder conocer un poco más también de nuestros invitados. En esta oportunidad tengo la dicha de poder conversar con un gran actor teatral. Lo hemos visto, por ejemplo, en obras como La vida es sueño, Hasta que la muerte nos separe. Y hoy justamente nos va a hablar sobre la obra en la que él es partícipe, que es El hombre que corrompió a una ciudad. Hoy con nosotros está el actor Roberto Ruiz. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros aquí, por haber venido y poder conversar sobre esta obra que justamente ya se estrenó en el Teatro Nos de la PUC. Coméntanos un poco acerca de qué se trata El hombre que corrompió a una ciudad. El hombre que corrompió a una ciudad, una obra dirigida por Mateo Chiarella, es una adaptación del cuento de Mark Twain, El hombre que corrompió a Hadleyburg. Sí. Y nada, la estrenamos el sábado en el NOS, es una corta temporada hasta el 19 de noviembre, y es una historia que habla sobre este hombre misterioso, debo decir, que sufre un agravio, es un extranjero que visita la ciudad de Hadleyburg en algún momento, esa es información que se da en la obra, eso no lo van a ver, y sufre un agravio, ¿no? Lo ofenden de manera grave, dice él, y decide vengarse, y decide tramar un plan para probar la ética, la moral de la gente, ¿no? Porque además es una ciudad que se enorgullece de ser proba, de ser ética, de ser honrada, de ser incorruptible, ¿no? Todos se honran de que es una ciudad que es impecable, ¿no? En ese sentido. Y él lo que hace es tentar a esta ciudad para probar justamente esa ética, esa moral de la que hablan, ¿no? Esa honestidad. Y justamente, bueno, es un texto, una novela corta, ¿no? Un cuento, es un cuento, sí, un cuento de 1899, que sin embargo estamos en pleno 2023 y todavía por ahí muchos temas que son vigentes, imagínate, que se tienen, son ¿no? vigentes aquí en Latinoamérica, en el mundo, por supuesto que sí. Así es. Y bueno, también vemos esto de que Mark Twain, pues justamente en sus obras, ¿no? Tiene esto de que habla sobre la humanidad, sobre las personas, las relaciones humanas, mete ahí también un poco de sátira, de comedia ante todo esto, y como que trata de abarcar estos temas que son realistas, pero a la vez también como que con un toque de comedia. Sí, se burla mucho sobre eso, de las personas, ¿no? En algún momento, en este trabajo de investigación, ¿no? Me encontraba con frases como que si cruzaras a un gato con un ser humano, el humano tendría como un upgrade y el gato se degradaría, digamos, ¿no? O nunca ha permitido que la educación, que la escuela interfiera con su educación, ¿no? Él era ateo, por ejemplo, ¿no? Y en esa época no podía hablar abiertamente de esto, ¿no? Pero decía y se burlaba mucho del ser humano, que decía que básicamente cómo el ser humano puede hablarle a alguien, digamos, que no ve y esperar que tener una respuesta, ¿no? E inclusive decir que se parece a él, ¿no? Porque es imagen y semejanza. Entonces sí, siempre se ha burlado mucho del ser humano, de la humanidad, de lo que somos, digamos, ¿no? Decía que cuando conocía más al ser humano decidió alejarse más de él. Era parte de su speech, digamos, de lo que él pensaba. Y justamente, bueno, esta obra nos trata de reflejar eso, ¿no? De vernos también a nosotros mismos, de vernos como sociedad, de por ahí, como mencionábamos, el tema de la corrupción, el tema de que muchos se guían también por el qué dirán. Entonces son varios los temas que abarca esta obra. ¿Tú cómo podrías de repente así como que medio resumirla en cuanto a los temas que exactamente tocaría o toca? La obra, dices. Sí, bueno, como te comentaba, básicamente este hombre trama un plan para ver qué tan honestos somos, ¿no? Frente a una tentación, como en el caso de la obra, el hombre envía, a ver, no vamos a spoilear, pero yo te digo a ti, oye, mira, me he encontrado esta bolsa de oro, ¿no? Y quiero que me ayudes a encontrar a la persona que se la ha ganado. Se la quiero regalar a alguien que me prestó una gran ayuda en algún momento, pero no sé quién es. Entonces, por favor, tú averigua quién es, te doy estas pistas y si la encuentras, se la entregas. Y me voy. Entonces ahí, claro, tú, ¿qué hago? O sea, nadie me va a juzgar, el pata no sé quién es, porque además no se presenta, digamos, no da un nombre, no es un nombre misterioso. Entonces ahí empieza todo, ¿no? La decisión, en este caso tuya, sería, me la guardo,
acudo a la prensa para que me ayuden a buscarlo, decido indagar con las pistas que me ha dado este hombre, ¿no? Y esa es la decisión a la que se enfrenta la sociedad entera, la ciudad en este caso, ¿no? Representada por, digamos, se mencionan a 18 personas, pero en este caso están representadas pues por 4 familias, ¿no? Que tienen que decidir si investigar y encontrar al beneficiario real y entregarle el dinero, o ver la forma tal vez de sacar un beneficio para ellos, ¿no? ¿Cómo es, no? A veces ahí tenemos esa tentación y estamos entre eso de si la moral, ¿no? Si la agarramos o no, si caemos o no. Claro. Y es el hecho de, bueno, básicamente alguna de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta historia. Y justo, bueno, hemos tenido también ya la oportunidad de poder ver la obra y queríamos hablarte un poquito acerca con relación a esto. ¿Podríamos considerarla como una obra musical, de teatro musical o no? En algún momento escuché a Mateo que dijo que no era un musical como musical, digamos. O sea, por ejemplo, no el teatro siempre es una gran coreografía, pero acá no hay mucho baile, digamos, ¿no? Difícil pregunta, chocaría con Mateo, pero yo diría que es un musical porque básicamente hay canciones, hay canciones individuales, Aide Cáceres tiene una canción maravillosa, yo tengo una canción, la historia se cuenta a través de canciones, hay muchas, hay varias canciones musical entonces sí, yo diría que es una suerte de musical, es cierto, como, no sé cómo decirlo, es una forma de, es un musical particular, en todo caso, no sé. Así es. Y bueno, algo que también rescatamos bastante y que podemos ver en esta obra es el hecho de poder tener a distintas generaciones, ¿no? Total. Tenemos actores de gran carrera artística como Grapa Paola, Luis Peirano, está por ahí Aide también Cáceres, Alberto Isola, Alfonso Santisteban, Víctor Pras, Viale, Milena Alba, imagínate. Tremendos actores. Olvídate. Y también tenemos a jóvenes que están entrando abriéndose camino al mundo teatral y ver cómo convergen, cómo comparten la puesta en escena es y increíble. tú sabes que esa mezcla ha sido muy bonita, los ensayos, ha habido una vibra maravillosa, ha sido un placer ensayar con ellos. Tú sabes que ayer fue la primera, estrenamos el sábado, domingo función, y ya ahora vamos solamente a función. Entonces ayer ha sido el primer día después de 3, 4 meses en que no nos hemos visto. Yo personalmente los he extrañado mucho. Mateo comentaba que claro, él está trabajando con sus maestros, quienes fueron sus maestros, y con sus alumnos, ¿no? Sí. No es mi caso, pero sí, definitivamente para mí es un honor y un placer compartir pues con estas celebridades del mundo teatral, imagínate, del espectáculo de este país, con esa experiencia y con estos jóvenes que son maravillosos y que son unos talentosos y que cantan, ellos cantan maravilloso, yo no. Y que estoy seguro van a tener carreras extraordinarias, sí. Sí, justamente, bueno, lo mencionabas, ¿no? Y podía escuchar también ese día que conversábamos con los chicos, ¿no? Los actores, los más jóvenes. Ellos decían que estaban prácticamente compartiendo también con quienes habían sido sus profesores cuando estaban en la universidad, justamente desde la carrera de Artes Escénicas, de la misma Pontificia Católica del Perú. Y ellos mencionaban eso, ¿no? Que el hecho de cómo en un momento estuvieron con ellos en clases, ellos eran sus tutores, sus profesores, y ahora están trabajando con ellos, ya se les diría colegas, ¿no? Y ver que se les ha dado la oportunidad de poder trabajar, de poder tener ese ya ingreso, ¿no? El mundo teatral, que es tan difícil, la verdad, encontrar oportunidades. Es verdad, imagínate la cantidad de gente que sale. Igual dentro del elenco hay actores que ya han tenido participaciones en otras obras, pero claro, como era un proyecto, digamos, el teatro se inauguró hace un año, pero es la primera obra que produce la Católica, digamos, ¿no? Después de este primer año, entonces es importante también que presente de alguna manera a su staff, ¿no? Su equipo, profesores y también alumnos, ¿no? de las FARES, de la Facultad de Artes Escénicas. Sí, porque justo, bueno, también con relación a ello, y lo mencionabas, es la primera producción. Si bien es cierto, el Teatro Nos ya lleva un buen tiempo con producciones, pero hubo un musical antes del nuestro, Sirena, una obra familiar, han habido varias pero obras. Esta es la primera que está presentando la Católica como su producción original, ¿no? Propia de la misma universidad. Así que, bueno, justamente es El hombre que corrompió una ciudad, la obra que da inicio y que estaría siendo la primera producción de la Católica que está presentándose en el Teatro Nos de justamente la misma universidad. Exacto. Y bueno, algo que también quería que nos comentes es sobre el vestuario, sobre la música. La obra tiene, por ahí justo mencionada, es musical, entonces tenemos también una comparsa con jóvenes muy talentosos también. Exacto, no, bueno, como mencionabas, el vestuario lo hizo Ramón
Maguín es extraordinario, maravilloso, olvídate, todo el elenco en general está feliz con su vestuario y le encanta el del resto, ¿no? Siempre bromeamos con préstame esto, a mí me gustaría ponerme esto, yo quiero tener esto, que los sombreros, que el bastón, que la capa en mi caso, las chicas tienen unos vestidos muy lindos, muy coloridos, el uso del color que tiene Ramón, no soy un especialista, a mí me gusta mucho y en general a la gente lo ha disfrutado muchísimo, también es una de las cosas que se ha hablado del montaje, ¿no? El vestuario, la dirección de arte, la escenografía. La escenografía también. O sea, si bien es cierto, pues ahí nos va mostrando, ¿no? Poco a poco las luces también, todo esto cómo juega, cómo arman el ambiente y sin duda te hace sumergirte, ¿no? Dentro de esa época que es la de, bueno, 1800 y algo en Hadleyburg, que es donde se sitúa y está ambientada esta obra. Y bueno, también nos gustaría poder conocer un poco, sabemos que no podemos mencionar como tal el personaje, pero cómo ha sido ese proceso, sí, de manera general. El proceso de los personajes, el personaje, bueno, a ver, digamos, para abordar un personaje, a mí me gusta mucho sumergirme, como conversábamos hace un rato, en quién escribió la obra. Mark Twain sabía quién era, pero sinceramente no había leído sobre su obra, digamos. Aprender un poco, entender un poco la época, entender de dónde viene, entender por qué. Por ejemplo, ¿no? Este personaje, como te digo, del hombre que corrompió una ciudad, se presenta en la obra como un personaje vengativo, amargado, y por eso trama esta trampa para este pueblo que en algún momento lo ofendió, ¿no? Representado en, obviamente, no el pueblo en general, sino alguna persona, ¿no? Y es interesante cómo dentro de la información que recibí, tú sabes que Mark Twain, este es uno de los últimos cuentos que hace, y que escribe, y él lo escribe ya para cuando gran parte de su familia, su esposa, habían muerto. Él es una persona que ha sufrido mucho en su vida, o sea, ya para esa época ya él era este hombre amargado, y es la idea que yo tenía, ¿no? Yo decía, este personaje es Mark Twain, es él, ¿no? Sí, su esencia. Porque él desde muy pequeño sufrió la pérdida de su hermana a los 9 años, de su hermano menor a los 22 años. De hecho, se decía que el pata era medio psíquico y que él predijo estas muertes. Su madre dijo que él predijo a los 4 años la muerte de su hermana menor, y él tuvo un sueño en el que vio a su hermano menor con un ramo de rosas, bueno, etcétera. Entonces, ese tipo de información, pienso yo, a mí me ayuda muchísimo a la hora de construir un personaje, porque te lleva, como tú dices, a esta época, a este momento, a lo que está atravesando el personaje, ¿no? Y fue así, como te digo, investigar un poco sobre él, sobre su vida, sobre lo que le pasaba, muchos documentales, leer un poco sobre él, obviamente, bueno, el cuento. El cuento. Y sí, ese para mí es parte del proceso, y bueno, los elementos que usa el personaje que yo hago en la obra también me los robé y los trabajé en mi casa, y andaba por la casa y por la calle a veces sin que la gente me mirara un poco raro, pero bueno, es parte de, para construir un poco, ¿no? el trabajo y crear a esta persona, digamos, ¿no? Crearle una historia, además es parte del trabajo del actor también, o sea, en la obra tú ves 2 horas y de los personajes o momentos, pero de dónde viene, ¿no? ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué es así? Se va construyendo. Hay todo un trabajo previo que te inventa, un cuento que te inventas en tu cabeza para darle vida en ese momento al personaje, ¿no? Es una forma de abordarlo, como yo lo hago. ¿Qué tal? Bueno, Roberto, por favor, tienes la cámara para poder invitar al público en general a ver la obra. Perfecto, claro que sí. Me gustaría invitar a todos a ver El hombre que corrompió a una ciudad, dirigida por Mateo Chiarella. Como ya lo hemos comentado, es una adaptación del cuento El hombre que corrompió a Hadleyburg de Mark Twain. Es una temporada corta, estrenamos el sábado 14 y nos vamos hasta el 19 de noviembre, de jueves a domingo a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Se van a vacilar, se les va a pasar así, hay música, hay humor, y hay mucha buena onda. Se la van a pasar muy bien, de verdad. Gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, por la muchos invitación. éxitos en la temporada. Gracias, lo máximo. Bueno, Buen día. Carlos, con nosotros estuvo Roberto Ruiz, justamente actor de la obra El hombre que corrompió una ciudad, que ya está en temporada y que va a estar hasta el 19 de noviembre en el Teatro Nos de la PUC. Muchísimas gracias, Carla. Un lujo haber tenido a Roberto. Además, has visto el elencazo que forma la obra. He visto ahí a Isola, Milena Alba, Velázquez. Hay pero tremendos actores. Va a estar buena esa temporada. Gracias, Carlita. Gracias, Carlos. Buen día.